Pablo VI, San Pablo VI. Pablo VI fue el papa que continúa Juan XXIII. Juan XXIII fue un papa que convocó el concilio y murió en la mitad del concilio. El que pudo concluir el concilio fue el papa Pablo VI en el año 1965. Y para mí es el papa de mi infancia y adolescencia. Yo entré con Pablo VI al seminario en el año 78, que fue el año justamente que él murió, y asume Juan Pablo I y después Juan Pablo II. Bueno, Pablo VI fue un verdadero papa que se jugó por la aplicación del Concilio Vaticano II, y por eso hoy en día ya un poco lamentablemente como que lo que significó para la Iglesia el cambio revolucionario y profundo que produjo el Concilio Vaticano II, la renovación como fruto de toda la investigación bíblica, litúrgica, patrística, la renovación teológica, todo eso fue dando frutos hasta que desembocó en el Concilio Vaticano II y que convocó Juan XXIII con valentía profética, pero que no era un hombre de muchas luces, digamos, teológicas, pero sí Pablo VI, un tipo muy jugado por el concilio, pero además muy inteligente. Y, por ejemplo, una encíclica que aún no ha sido superada, porque a pesar de que el Papa Francisco ha publicado La Alegría del Evangelio, sin embargo, la originalidad de la propuesta de Evangelii Nunciandi, anunciando el Evangelio de Pablo VI, fue contundente, abrió una mirada distinta. Realmente, él dice en ese documento: la Iglesia existe para evangelizar, ¿no? Entonces, bueno, un poco causó una gran reflexión, porque muchos nos dedicábamos como miembros de la Iglesia a conservarla, a cultivarla, a cuidarla, pero nos olvidamos de que la Iglesia existe para evangelizar, no para sí. También es autor de la frase civilización del amor, que muchos de nosotros hemos escuchado tantas veces, y que justamente él con esa frase intenta integrar, en el buen sentido de la palabra, los frutos de la evangelización con la transformación del mundo. Es decir, nosotros no trabajamos para que la gente sea espiritualmente mejor, sino para que se verifique que la madurez espiritual realmente se proyecta en la transformación de la realidad. Que es un concepto que nos cuesta asimilar a los curas, a veces a los obispos y muchas veces a los laicos, porque nosotros muchas veces lo que predicamos a la gente es: vengan a misa, recen el rosario, confiésense, comulguen. Está todo muy bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? O sea, si yo tengo que ser santo, bueno, pero ¿para qué? Para dejar huella en el mundo. Porque, o sea, la proyección del Evangelio, Jesús no vino a fundar una religión para que una vez por semana nos reunamos en la iglesia y nos sintamos más bonitos, no, sino para que, alimentándonos de la palabra de Dios y de los sacramentos, salgamos al resto de la semana a crear un ambiente distinto, tender hacia la civilización del amor, diría Pablo VI. Él personalmente era un papa que tenía un estilo de comunicación muy claro, muy analítico, muy lógico, muy lineal, no profundo, sino por la claridad. Y era un hombre muy, muy espiritual también, ¿no? Y le tocó bailar con la más fea, porque le tocó la época de la crisis post-conciliar. Muchos interpretaron el concilio como un relajamiento de la Iglesia. Entonces se cerraron en posturas conservadoras que rechazaron el concilio. Otros interpretaron
igual que el concilio como una postura más relajada y se sumaron al relaje. Entonces en el medio estaban aquellos que, como Pablo VI, interpretaban y valoraban la riqueza renovadora del concilio, pero como una mayor exigencia, fue como un regalo, ¿no? Y eso también fue toda una crisis. Dejaron muchos sacerdotes y religiosas. Se produjo así medio una conmoción. Acá en Rosario también hubo una movida importante, con los 30 renunciantes. Es un santo para, yo diría, si tuviera tiempo, es un santo para investigar, porque hay muchos descritos de él, y entonces cualquier tema por ahí que te interese, de doctrina social, tiene encíclicas espectaculares, de evangelización y misión también. Fue el primer papa de los tiempos modernos que salió del Vaticano. Fue a Medellín, Colombia, cuando se inauguró la segunda conferencia episcopal del episcopado latinoamericano, de Medellín justamente. Fue a la ONU a pronunciar un discurso en Estados Unidos. Fue a Turquía a abrazarse con el patriarca ortodoxo Atenágoras. Fue el primer papa que hizo viajes. Y fue a Jerusalén o a Palestina, a Nazaret, a Israel y a Palestina. Así que bueno, creo que es buena la reflexión de poder acercarnos a conocer y a nutrirnos de la vida y de la enseñanza de este santo moderno, pastor entregado y generoso y muy austero con su vida personal. Así que le pedimos a él que es santo, que interceda por nosotros.